¿Qué tal? Tardes, buenas noches ya, casi a todas y a todos. En esta clase del día de hoy vamos a seguir con este contenido que estábamos revisando la clase pasada, que son las leyes de Newton, pero hoy voy a hacer dos problemas que quedaron pendientes en la clase pasada. Y en particular hay unos problemas que tienen relación con esta fuerza media extraña, que ahí la vamos a analizar un poquito con más detalle, que es la fuerza de roce. ¿Ok? Entonces los objetivos de hoy, de nuevo aparece este objetivo que es calcular fuerzas netas sobre un cuerpo o móvil, usando lo que nosotros le llamamos el diagrama de cuerpo libre, que en el fondo es dibujar todas las flechas, fuerza, ¿no es cierto?, sobre un cuerpo, y en base a eso hacer la sumatoria de fuerzas para calcular la fuerza neta. Eso lo vamos a hacer con más detalle en algunos ejemplos. Y segundo objetivo súper importante, analizar problemas con fuerza de roce, ¿ya? Estos eran problemas que no habían quedado pendientes en la clase pasada, así que ahora vamos a retomarlo. Tercer objetivo, obviamente vamos a ver ejemplos de fuerzas con fuerza peso, fuerza roce, fuerza normal, y obviamente ejemplos sacados de pruebas de selección universitaria de años anteriores, porque ese es el foco de la clase. Haciendo un pequeño repaso, estas son algunas cosas que yo mencioné en la clase pasada, pero voy a volver a repetir, voy a hacerlo bien rápido de todas maneras. Si quieren ver más detalles pueden recurrir a la clase anterior. Estamos viendo las leyes de Newton, o principios de Newton, mejor dicho. Y son tres principios. Yo partí por dos principios, ¿sí?, por las primeras dos leyes. La tercera ley la vamos a ver un poquito más adelante. Sí, bien Víctor Hugo. Sí, bueno, hoy día juega Chile, así que voy a intentar terminar la clase antes del partido de Chile-Perú, ¿ok? Yo creo que sí, partimos a buena hora, así que yo creo que vamos a alcanzar a ver el partido. Entonces, la primera ley, para quienes recuerdan, lo que dice es lo siguiente: que un cuerpo, si está en reposo, va a seguir en reposo, o si está moviéndose con cierta velocidad constante, va a seguir con esa velocidad constante, a no ser que algún agente externo actúe sobre ese cuerpo y cambie eso, ¿sí? Esa es la primera ley, o llamada ley de inercia. ¿Cuál es ese agente externo que podría cambiar este estado de movimiento? O sea, si está en reposo, quitar el reposo del cuerpo, o si está con una velocidad constante, cambiar de algún momento a otro esa velocidad constante. Es lo que vamos a ver en la segunda ley, que es la fuerza neta en el cuerpo, ¿ok? Eso aparece en la segunda ley. ¿Qué va a ser la fuerza neta? ¿Qué es este agente externo, ¿no es cierto?, que permite cambiar la velocidad? O sea, en el fondo es la fuerza neta lo que genera este concepto que ustedes ya han visto bastante, que es el concepto de aceleración. ¿Qué es lo que genera este cambio de velocidad? O sea, ¿qué es lo que genera esta aceleración? Es la fuerza neta. Y la fuerza neta es la suma de todas las fuerzas, como aparece acá, ¿no es cierto? Es la suma de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Ahora bien, la fuerza es un vector, ¿sí? Por lo tanto, esta suma de fuerzas es una suma vectorial, ¿ok? Sí, estoy... Catelli, Castro, sí, estoy repasando bien rápido lo que vimos en la clase pasada, porque hoy día lo voy a utilizar solamente. Bien, otra forma de plantear la segunda ley, de hecho esta es la verdadera segunda ley. La segunda ley tiene dos partes en realidad. La primera es decir que ese agente externo es la suma de todas las fuerzas, y la ley propiamente tal es la que dice lo siguiente: que la fuerza neta externa, o sea, esta sumatoria de todas las fuerzas, es directamente proporcional a la aceleración del cuerpo. O sea, ¿qué es lo que quiere decir eso? Que mientras mayor sea esta fuerza neta externa, mayor va a ser la aceleración. Si F es grande, A es grande. Eso es lo que dice. Si F es más pequeña, la aceleración va a ser más pequeña. ¿Cuál es la constante de proporcionalidad? Es justamente la masa del cuerpo.
ese numerito que aparece ahí. Y de ahí viene la famosa ecuación F igual a M por A. Ahora bien, no está tan bien dicho esa frase, se los digo de inmediato. No es F igual a M por A, sino que es la fuerza neta es igual a la masa por la aceleración. Ojo con eso. Algunos tips para desarrollar estos problemas de Newton son los siguientes. En primer lugar, como les había mencionado, identificar todas las fuerzas netas, todas las fuerzas que actúan en el cuerpo. En segundo lugar, hacer la suma de las fuerzas, ¿no es cierto? Esta suma vectorial de fuerzas, y por eso aparece acá esto de que la suma se tiene que hacer en cada eje. O sea, ver, por ejemplo, identificar cuáles son todas las fuerzas que actúan en el eje horizontal y sumarlas, ¿sí? Las que están apuntando hacia la derecha van a ser positivas, según nuestro sistema de referencia, y las que están apuntando hacia la izquierda van a ser negativas, ¿sí? Entonces, la suma, van a haber algunas que tienen signo positivo y otros que tienen signo negativo. Y también hay que hacer lo mismo en el eje vertical, ¿sí? Ahora, hay que hacer eje por separado, ¿sí? Primero hacer la suma de todas las fuerzas en el eje X, vamos a encontrar una fuerza neta en el eje X y vamos a calcular fuerza neta en el eje vertical, ¿sí? Por separado, y lo que va a significar eso es que en cada eje, lo que aparece acá, se cumple la segunda ley, ¿ok? Preguntan por ahí si va a entrar torque en el módulo común. Aparecen algunas preguntas, ¿sí? Aparecen algunas preguntas de torque, pero ojo ahí porque el torque es un contenido tercero medio, ¿sí? Y el módulo común es solamente primero y segundo medio, ¿ok? Ahora, para hacer esto, de nuevo les recomiendo hacer el tip, lo que aparece acá, el diagrama de cuerpo libre en el cuerpo, ¿ok? Voy a seguir adelante. Todo esto lo vi la clase pasada, estoy haciendo un repaso, como no nos veíamos hace harto rato. Algunas fuerzas importantes. La primera fuerza es la fuerza peso, es la más conocida probablemente por ustedes. La fuerza peso se calcula el valor de la fuerza peso, ojo acá, el valor de la fuerza peso es igual a la masa por el valor de la aceleración de gravedad, ¿ok? Este valor que aparece acá. Este numerito que aparece acá es el escalar, la parte escalar de la fuerza peso. No es producto punto, Pierre. No es el producto punto, es simplemente una multiplicación, ¿sí? Es una multiplicación, pero buena observación. No es producto punto, porque recuerden que el producto punto es un tipo de producto entre vectores, ¿sí? Que nos va a dar un escalar, ¿ok? Acá no, acá solamente estoy indicando cuánto vale el peso, y el peso es la multiplicación del valor de la masa, ¿sí? Y lo estoy multiplicando por el valor o escalar de la aceleración de gravedad. Si yo quisiera verlo ahora ya como vector, el peso, ¿sí? Nosotros sabemos que el peso va hacia abajo, ¿sí? Acá, de hecho, hay varios diagramas de cuerpo libre. Hay un ejemplo acá. Este primer ejemplo, el típico, un objeto sobre una mesa. En este diagrama solamente dibujé la fuerza peso. Nosotros sabemos que hay otras fuerzas involucradas. Está la fuerza normal, que va hacia arriba, etc. Pero solamente en este diagrama dibujé solamente el peso, ¿ok? En este primer ejemplo, el peso va hacia abajo, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros escribamos el valor del peso, hay que tener cuidado porque hay un signo, ¿no es cierto? Hay un signo que en este caso el peso va a tener un signo negativo porque va hacia abajo. Y en nuestro sistema de referencia, todo lo que va hacia abajo tiene un signo negativo. Ahora, nadie preguntó esto en la clase pasada y nadie lo preguntó tampoco en los videos. Estuve viendo los videos al menos hasta ayer o antes de ayer y no había ningún comentario en esta clase. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué el peso es negativo? Ya sabemos por qué apunta hacia abajo. Pero ¿qué es lo que realmente le da ese valor negativo? Y hay que tener cuidado acá. Lo que realmente le da el valor negativo es la aceleración de gravedad. Si yo escribo ahora esto como vector, tendría que decir el vector peso es igual a la masa por el vector aceleración de gravedad, ¿sí? ¿Y eso qué significa? Que cuando yo ahora considere los signos, yo sé que la aceleración de gravedad apunta hacia abajo, ¿sí? Preguntan si el peso es una aplicación de la segunda ley de Newton.
Podría serlo, o sea, podría ser si es que el peso fuese la única fuerza actuando sobre un cuerpo. A ver si alguien me responde. ¿Cuál sería un ejemplo de la vida cotidiana? Y de esto ustedes ya lo han visto, se lo soplo. ¿Cuál sería un ejemplo donde el peso es la única fuerza que actúa sobre un cuerpo? A ver si alguien me responde eso ahora. Voy a darle algunos segundos para quienes estén conectados. A ver si se les ocurre. Recuerden que la fuerza neta es la suma de todas las fuerzas, ¿no es cierto? Exactamente, como dicen ahí, la caída libre. La caída libre, yo cuando suelto un cuerpo, no voy a soltar esto, obvio, pero yo cuando suelto un cuerpo, lo dejo caer, ¿no es cierto? La velocidad inicial es 0, y nosotros sabemos que lo que hace que el cuerpo caiga es la fuerza de atracción gravitacional, que en el caso de la Tierra va a ser igual a m por g, ¿no es cierto? Igual al peso. Y si uno hiciera la sumatoria de fuerzas sobre ese cuerpo que está cayendo, efectivamente sería igual al peso solamente, porque no habría más fuerza, ¿sí? Buena respuesta, están estudiando, se nota. Bien, voy a seguir con la segunda fuerza, que también es súper importante. Esto es solamente un repaso de la clase pasada. Segunda fuerza importante, la normal. La normal, nosotros sabemos que es una fuerza, que actúa por contacto con una superficie. O sea, por ejemplo, si yo tengo esta tablet, acá, y yo coloco algo sobre la tabla, va a aparecer instantáneamente una fuerza hacia arriba, ¿sí? Hacia arriba, que es perpendicular a la superficie, ¿ok? Eso es súper importante. Acá en el dibujito, voy a intentar dibujarlo acá con algún color que se note. Bueno, acá se ve que hay 90 grados, ¿sí? Entre la normal, la flecha normal, y la superficie, que en este caso es horizontal. Ahora, en el caso del plano inclinado, si ustedes observan, en el diagrama de cuerpo libre, el peso siempre va hacia abajo, ¿sí? El peso, en este caso, va hacia abajo siempre, de la misma manera que en el caso de la mesa horizontal o la superficie horizontal. Pero acá la normal ya no va hacia arriba. Y este es un error típico en las respuestas de este estilo de preguntas en la PSU. Cuando les ponen un ejemplo, de plano inclinado como este, les dicen cuál de los siguientes vectores fuerza representa la normal. Y es típico que, como ustedes recuerdan, esta configuración de fuerza, donde la normal es hacia arriba y el peso hacia abajo, por lo general, en este tipo de preguntas de plano inclinado, el error típico es poner la normal hacia arriba, ¿sí? Y eso está mal, ¿sí? Está súper mal. La normal, en ese caso, es como aparece en la figura, ¿sí? Es como aparece en la figura. Siempre es perpendicular a la superficie. O sea, tiene que formar un ángulo de 90 grados con la superficie. ¿Ok? Y el peso no, el peso siempre va hacia abajo. A esto quiero llegar. Esto es lo más importante. Esto va a ser lo más importante de la clase de hoy día, porque casi todos los ejemplos que vamos a revisar tienen fuerza de roce. ¿Ok? Otra fuerza súper importante que la dominen para responder las preguntas de la prueba de selección universitaria es la fuerza de roce. Ya la fuerza de roce, el módulo de la fuerza de roce es igual a la multiplicación entre un número que se llama coeficiente de roce, ese numerito esa letra griega, mu se llama, igual que como hacen las vacas, mu, multiplicado por el valor de la normal, ¿ok? El valor de la fuerza normal. Aquí ya ustedes pueden ir viendo que cuando calculemos la fuerza de roce, si es que nos dan el coeficiente de roce, tenemos que saber la normal. Entonces, de alguna forma vamos a tener que calcular la normal. La fuerza de tensión, lo que está preguntando Nayadet, es otro tipo de fuerza. No traje hoy día ejemplos de fuerza de tensión, lo voy a dejar para la próxima clase, pero va a ser un tipo de fuerza, por lo general las fuerzas que generan las cuerdas, ¿sí? Cuando yo estoy, por ejemplo, no sé, tengo un cuerpo que está suspendido, que está colgando de una cuerda, la fuerza de tensión va a ser una fuerza que se está oponiendo a la fuerza peso, ¿sí? Es lo que mantiene, de hecho, al cuerpo en ese estado de suspensión, ¿sí? Que esté suspendido en el aire a través de una cuerda. Hay una fuerza en la cuerda que está permitiendo que eso ocurra. Eso sería la tensión.
Están preguntando por ahí si la normal es igual al peso. No, no es igual al peso. No tiene nada que ver. El peso es debido a la atracción gravitacional y es una fuerza que va hacia abajo. Y la normal es una fuerza que está que aparece cuando hay contacto con una superficie. Y es una fuerza perpendicular a la superficie, como aparece acá en este ejemplo, ¿sí? Es una fuerza que aparece, esa fuerza roja que aparece ahí, es una fuerza que es normal a la superficie. Voy a tomar ese ejemplo, esa pregunta que están haciendo ahora, una escalera apoyada en un muro y el piso, ahí habrían dos normales, ¿sí? Habría una normal abajo, de contacto con el piso, y habría una normal en la muralla, ¿sí? Voy a intentar dibujarlo un poquito más adelante, pero quiero primero explicar bien lo que es la fuerza de roce, porque es lo que más vamos a ocupar ahora, ¿ok? Fuerza de roce, entonces, como yo les mencionaba, es la multiplicación de dos numeritos, el coeficiente de roce y el valor de la normal. Ese es el valor de la fuerza de roce, ¿sí? Es la parte escalar de la fuerza de roce. Ahora bien, la fuerza de roce tiene signo porque es un vector. ¿Cómo vamos a saber qué signo tiene la fuerza de roce? La fuerza de roce va a ser contraria a una fuerza aplicada que intenta mover el cuerpo. Por ejemplo, en esta figurita que aparece acá, de esta niña que está empujando una caja, ella está aplicando una fuerza F, no se ve muy bien en la figura, pero ahí dice F, una fuerza F, hacia la derecha, ¿no es cierto? Inmediatamente, por el hecho de estar aplicando una fuerza F, si es que hay roce en la superficie de la caja con el suelo, va a aparecer esta fuerza de roce, ¿sí? Que se opone a la fuerza F aplicada. Entonces, en este caso, la fuerza de roce va a tener un signo negativo, ya cuando lo escriba como vector. Hay que considerar el signo de la fuerza. Otra cosa, hay dos tipos de fuerza de roce. Yo esto ya se lo había mencionado en la clase pasada, pero se los vuelvo a repetir. La fuerza de roce siempre va a ser la multiplicación del coeficiente de roce por la normal. Ahora bien, hay dos tipos de fuerza de roce. Hay una que se llama la fuerza de roce estático y hay otra que se llama la fuerza de roce dinámico. Como el valor de la fuerza de roce siempre se calcula como la multiplicación del coeficiente de roce por el valor de la normal, perdón. Yo lo que les estaba mencionando es que hay dos tipos de roce. Por ejemplo, cuando ustedes están empujando un cuerpo y el cuerpo todavía no se mueve, ¿sí? O sea, la velocidad es cero todavía, es constante igual a cero. En ese caso, cuando ustedes aplican una fuerza y el cuerpo todavía se resiste a empezar a moverse, eso es porque hay una fuerza de roce que se está oponiendo a la fuerza que yo estoy aplicando. Pero ¿qué es lo que pasa? Esa fuerza de roce es lo que se llama la fuerza de roce estático, y el nombre viene, estático, perdón, acá faltó una O. Estático viene justamente del hecho de que hay una fuerza de roce que se opone a esta fuerza aplicada, pero todavía el cuerpo no logra moverse, ¿sí? Entonces, cuando estemos en esa situación, el coeficiente de roce que tenemos que ocupar acá, ¿sí? El coeficiente de roce que va a ir ahí en la ecuación es el coeficiente de roce estático. Ahora bien, hay otros tipos de problemas que ocurre cuando uno está empujando un objeto. Vamos a ver hoy día unos ejemplos de eso. Estoy aplicando una fuerza, ¿sí? Y inmediatamente aparece, por ejemplo, una fuerza que se opone, pero el cuerpo logra moverse. O sea, yo estoy empujando algo y estoy moviendo algo, lo estoy trasladando, ¿no es cierto? Estoy cambiando su posición. Puede que tenga alguna velocidad constante o una velocidad variable, da lo mismo, eso depende del problema, pero va a haber igual un roce con la superficie. Cuando eso ocurra, a no ser que nos digan lo contrario, a no ser que nos digan, considere que el roce es despreciable, típica frase, pero si no nos dicen eso, podemos considerar que hay una fuerza de roce, ¿sí? En la superficie. Y ahí, ¿cómo vamos a calcular el roce? De la misma manera. Igual, es el coeficiente de roce por la normal, lo que aparece acá, ¿sí? Ahora, la diferencia es que cuando hay roce, pero el cuerpo se está moviendo, tenemos que ocupar este numerito
que se llama el coeficiente de roce cinético. ¿Ya? Ese es el que va a ir ahí. ¿Ok? Otra cosa a considerar, que lo que ocurre es que cuando yo calculo la fuerza de roce estático o la fuerza de roce cinético para una misma superficie, pasa que por lo general el valor del coeficiente de roce estático es más grande que el coeficiente de roce cinético, ¿sí? Eso es lo que ocurre. Vamos a hacer ahora a continuación unos ejemplos de la prueba de selección universitaria. Antes de eso voy a responder algunas preguntas que están apareciendo. Preguntan, ¿el roce se opone a la fuerza que estoy aplicando, Ignacia? Sí, se opone. ¿Sí? Siempre que yo intente mover un cuerpo, que intente empujar algo, va a aparecer una fuerza de roce inmediatamente que se opone a la dirección de la fuerza que yo estoy aplicando. ¿Sí? Entonces, si yo, por ejemplo, aplico una fuerza hacia la izquierda, va a aparecer una fuerza de roce hacia la derecha. Si aplico una fuerza hacia la derecha, va a aparecer un roce que aparece hacia la izquierda. ¿Sí? O sea, el signo va a depender hacia dónde vaya la fuerza que yo esté aplicando. Se opone a esa fuerza. ¿Ok? Otra pregunta dice, ¿la normal es directamente proporcional al peso? No, la normal no tiene nada que ver con el peso. ¿Ya? Olvídense de eso. Ahora, la normal va a ser una fuerza que es perpendicular a la superficie. Una fuerza que aparece solamente por contacto y es perpendicular a la superficie. Ahora bien, hay ejemplos donde, por ejemplo, nosotros sabemos que siempre el peso va hacia abajo, y cuando yo coloco un cuerpo sobre una mesa, por ejemplo, yo sé que ese cuerpo sobre la mesa está en equilibrio, ¿no es cierto? Está quieto, está con velocidad constante igual a 0. Por lo tanto, está en reposo, como quieran llamarlo. Por lo tanto, hay alguna fuerza que se está oponiendo al peso, y esa fuerza, en ese caso, va a ser la normal. Y cuando haga la sumatoria de fuerzas me va a dar igual a 0, y de ahí viene como que la normal es igual al peso, en ese ejemplo. Pero no es que la normal sea igual al peso vectorialmente, sino que la normal es otro vector, otra fuerza, ¿sí? Que actúa sobre el cuerpo y que está anulando la fuerza peso, ¿sí? Y por eso la fuerza neta es 0 y la aceleración es 0 y el cuerpo está con velocidad constante igual a 0, está en reposo, ¿sí? Pero no, olvídense, la normal no es directamente proporcional a la fuerza de roce, nada que ver, ¿ok? O sea, perdón, no es directamente proporcional al peso, nada que ver. Si no existe la normal, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Si no existe la normal, entonces no hay contacto con ninguna superficie. Cuando no hay contacto con superficie, no existe la fuerza normal. De hecho, exacto, como dice Pierre, no hay contacto con la superficie. De hecho, eso es uno de los problemas más interesantes a resolver en dinámica. Las condiciones necesarias para que un cuerpo esté en contacto con una superficie. Y cuando resolvamos ese tipo de problemas, obviamente ese tipo de problemas no está contemplado en la PSU, pero para quien le pueda interesar profundizar en ese tema, siempre vamos a estar buscando cuáles son las condiciones para que la normal exista, ¿sí? Si la normal no existe, si la normal es 0, es porque el cuerpo perdió el contacto con la superficie, ¿sí? Esa es una muy buena pregunta, súper interesante. Bien, voy a continuar ahora sí con las preguntas. Este es un problema que quedó pendiente en la clase pasada. Dice, sobre un automóvil en movimiento, la fuerza neta es nula, ¿ok? Dice, al respecto se afirma que, alternativa 1, dice, sobre un automóvil en movimiento, la fuerza neta es nula. Ya, voy a ir subrayando algunas cosas importantes en el enunciado. Dice que la fuerza neta es nula. Eso es súper importante, una información súper importante. Dice, al respecto se afirma que, con esta afirmación, con solo el hecho de que la fuerza neta es nula. Primero dice, la variación de su velocidad por unidad de tiempo es constante e igual a 0. Eso es lo que afirma lo primero. En segundo lugar dice, la velocidad del automóvil es constante. Acá me dice que es constante. Y en tercer lugar dice, su desplazamiento por unidad de tiempo es constante. El desplazamiento por unidad de tiempo es constante. Entonces, ¿cuáles son correctas? Alternativa A, solo 1. Alternativa B, solo 2. Alternativa C, solo 3. Alternativa D, solo 2 y 3. Y alternativa D, 1, 2 y 3 son correctas.
¿sí? Voy a darle un poco de tiempo para que piensen. Recuerden que acá lo que está pasando es que la fuerza neta es nula, ¿ok? Inmediatamente tienen que pensar ahí en la segunda ley y en base a eso deberían recordar algunas cosas. Bien, hay varios que dicen la D, otros que dicen la E, Pierre, varios que dicen Rodrigo, Nayadet, Bosón de Higgs dice que es la E, elefante, la B, solo dos. Bueno, veamos. Veamos cuál es la respuesta correcta. La respuesta correcta es la D, solo 2 y 3. ¿Ya? Veamos por qué es la D. Veamos por qué esta es la correcta. En primer lugar, nos dicen que la fuerza neta es igual a 0, ¿sí? Es nula. ¿Ok? Pero la fuerza neta, según la segunda ley de Newton, es igual a m por a, ¿sí? Recuerden eso. La segunda ley de Newton me dice que la fuerza neta, ¿sí? O sea, la suma de todas las fuerzas, es igual a la masa por la aceleración. En este caso, nos dicen que es nula, ¿sí? Fuerza neta es nula, por lo tanto tengo que la masa por la aceleración me tiene que dar 0. Obviamente, la masa del cuerpo, o sea, que tiene que ver con la cantidad de materia que tiene el cuerpo, no la podemos considerar como 0. Por lo tanto, la única opción que tenemos es que la aceleración sea 0. La aceleración va a ser 0. Me acabo de dar cuenta que efectivamente la respuesta que está marcada no es la correcta, ¿sí? Vamos a ver por qué. La aceleración es 0, ¿sí? ¿Qué es lo que sabemos con la aceleración igual a 0? Otra cosa que sabemos es que el cuerpo está en movimiento, ¿sí? Está en movimiento. Por lo tanto, la velocidad no puede ser 0, ¿ok? Pierre pregunta, ¿el desplazamiento es distinto de la distancia recorrida? Claro, es distinto el desplazamiento de la distancia recorrida. De hecho, recuerden que el concepto de distancia recorrida, con la distancia recorrida nosotros podemos calcular la rapidez, ¿sí? La distancia recorrida tiene que ver con el largo de la trayectoria. En cambio, el desplazamiento es un vector desplazamiento, ¿sí? Es un vector que apunta del punto de inicio del movimiento a el punto final del movimiento, ¿sí? Sí, me acabo de dar cuenta que la alternativa que marqué acá no es la correcta, ¿sí? La correcta no es la D, ¿ya? Vamos a ver. Analicemos el problema y ahí vamos a resolver juntos cuál es la correcta. Lo que dice es que la fuerza neta es 0, por lo tanto la masa por la aceleración es 0, ¿sí? Lo que aparece acá en esta ecuación. Ahora bien, si la masa por la aceleración es 0, la única opción que tengo es que la aceleración sea 0, ¿bien? Eso implica que la variación de la velocidad por unidad de tiempo es constante, ¿sí? Es constante e igual a 0, o sea, la 1 está correcto. ¿Por qué? Porque la 1 lo que me está diciendo es que la aceleración es constante y la aceleración, recuerden que el cambio de velocidad por unidad de tiempo es la aceleración efectivamente, y en este caso es constante igual a 0. Eso es lo que dice la primera afirmación, ¿ok? Así que la 1 es correcta, ¿sí? La 1 es correcta. La número 2 dice, la velocidad del automóvil es constante, también es correcto, tiene que ser constante. ¿Por qué? Porque la aceleración es 0, y la aceleración igual a 0 me indica que la velocidad no cambia, ¿sí? La velocidad no cambia. Perdón, Falcon dice, ¿no que la variación de velocidad es la aceleración y a es igual a 0? Sí, eso es justo lo que estoy diciendo. A es igual a 0, por lo tanto, si yo escribiera la definición de aceleración, que es el cambio de velocidad en un cambio de... ¡Uy, me quedó horrible esto! Perdón, lo voy a cambiar. Me quedó horrible el triangulito del delta. Lo voy a hacer de nuevo, ¿ya? Si yo escribiera la definición de aceleración, que es velocidad final menos velocidad inicial dividido en el tiempo, ¿sí? En el tiempo t, ¿qué es lo que pasa? El cambio de velocidad es igual a 0, ¿sí? Eso es lo que dice
esta ecuación que está ahí, que la aceleración sea cero, es que el cambio de velocidad es cero. Por lo tanto, lo que está diciendo la información es que la velocidad es constante. Ahora, la velocidad igual cero, lo que pregunta Víctor Hugo, que una velocidad igual a cero es una velocidad constante. Sí, es una velocidad constante, constante igual a cero, pero en este caso el enunciado no me dice que la velocidad es igual a cero, porque lo que me dice el enunciado es explícitamente de que el automóvil está en movimiento, ¿sí? Por lo tanto, tiene alguna velocidad. Además, yo sé que la fuerza neta es nula, por lo tanto, la aceleración es cero, ¿sí? Entonces, el cuerpo está en movimiento y tiene aceleración cero. Por lo tanto, lo que me está diciendo es que el cambio de velocidad por unidad de tiempo es constante igual a cero. Sí, eso es correcto. Esa es la afirmación 1. Por lo tanto, la afirmación 1 es correcta, ¿sí? Voy a borrar un poquito acá. La afirmación 1 es correcta porque es efectivamente la definición de aceleración. Así que la 1 es correcta. La 2 me dice la velocidad del automóvil es constante. Por supuesto que es constante porque la aceleración es cero. Y recuerden que la aceleración se define como un cambio de velocidad en un cambio de tiempo. Y si esto es cero, me está indicando que esto es cero, ¿sí? El cambio de la velocidad es cero, ¿sí? No hay cambio de velocidad, así que la velocidad es constante. Y el cuerpo está en movimiento, por lo tanto la velocidad no puede ser cero. Así que la 2 también es correcta. Voy a cambiar el color acá. La 2 también es correcta. Alternativa 2, la velocidad del automóvil es constante. Y finalmente la alternativa 3 dice su desplazamiento por unidad de tiempo es constante. Sí, también es constante, ¿sí? ¿Por qué? Porque desplazamiento por unidad de tiempo es lo mismo que velocidad, ¿sí? Así se define la velocidad. Por lo tanto, son las 3 correctas. Así que la alternativa correcta es la letra E, ¿sí? La letra E. No es la letra D como aparece ahí, ¿sí? Es 1, 2 y 3. ¿Ok? Bien. Sigamos con el siguiente ejercicio. Este ejercicio ya es más duro, es más aplicado, pero se van a dar cuenta que no es tan complicado. Dice, un bloque que, ojo, pesa 20 newtons, se empuja sobre la cubierta horizontal de una mesa, acá la palabra importante es horizontal, con una fuerza de 18 newtons, o sea, la fuerza que yo estoy aplicando es 18 newtons. Dice, el coeficiente de roce cinético entre el bloque y la cubierta es 0.4. ¿Cuál es la aceleración del bloque? Me están preguntando cuál es la aceleración que adopta el bloque por el hecho de estar empujando. Fíjense que acá la fuerza aplicada es menor que la fuerza de roce. Perdón, la fuerza aplicada es 20 newtons, es 18 newtons, estoy leyendo mal. El bloque pesa 20 newtons. Tenemos que calcular en el fondo la fuerza de roce, ¿sí? Nos preguntan cuál es la aceleración del bloque. Y para esto vamos a considerar que la aceleración de gravedad es igual a 10 metros por segundo cuadrado. Veamos cómo resolver el problema. Lo primero, voy a aplicar todos los tips que yo les di en la PPT anterior. Lo primero que deberíamos hacer acá es dibujar, ¿no es cierto? Dibujar el problema. Entonces voy a dibujar un bloque que está sobre una mesa, ¿sí? ¿Qué fuerza siente este bloque? Este bloque siente, en primer lugar, voy a tratar de ocupar hartos colores acá, siente una fuerza peso, ¿sí? Hacia abajo. No voy a hacerle las flechitas, no le voy a dibujar la flechita arriba a las letras de las fuerzas porque me cuesta mucho dibujar acá, pero ustedes van a entender los signos y todo eso. ¿Qué otra fuerza siente? También siente una fuerza normal, ¿no es cierto?, hacia arriba, por el hecho de tener contacto con la superficie, ¿sí? Por eso aparece una normal. ¿Qué otra fuerza siente? La otra fuerza va a ser la fuerza que yo estoy aplicando, ¿no es cierto?, sobre el bloque. Vamos a suponer que esa fuerza la hago hacia la derecha. En ninguna parte me dice hacia dónde estoy aplicando la fuerza. Lo único que me dicen es que estoy empujando esta mesa este bloque sobre una mesa horizontal y que esa fuerza que yo aplico es 18. ¿Ok? Newton. Entonces voy a hacer una fuerza hacia la derecha, ¿sí? Esa es la fuerza que yo aplico sobre el bloque. Y finalmente aparece, como ustedes ya saben, una fuerza que se opone a esta fuerza aplicada F, que es la que le llamamos la fuerza de roce, ¿sí? Esa fuerza aparece acá en la superficie, aparece ahí abajo, ¿sí? Bien, ¿cómo vamos a hacer el cálculo?
En primer lugar, tenemos que hacer la sumatoria de fuerzas eje por eje. Ese era otro tip, ¿se acuerdan? Si hacemos la sumatoria de fuerzas eje por eje, voy a partir por el eje Y, eje vertical. En el eje Y, ¿sí? En el eje vertical, solamente tenemos dos fuerzas, la fuerza normal y la fuerza peso, ¿sí? Por lo tanto, la suma de todas las fuerzas va a ser N menos P igual a la masa por la aceleración en el eje vertical. Pero, en el eje vertical, el cuerpo no se está moviendo, el cuerpo solamente se mueve en el eje horizontal. Por lo tanto, tiene que ser igual a 0. Exacto. En el eje Y, la suma de todas las fuerzas, en este caso la normal y el peso, me tiene que dar 0. ¿Bien? ¿Por qué? Porque no se mueve en el eje vertical, simplemente por eso. Entonces, en el eje vertical tiene una velocidad constante igual a 0. Por lo tanto, la aceleración en ese eje tiene que ser 0. ¿Bien? De ahí viene el hecho de que la normal tenga el valor del peso, ¿sí? Si yo despejo esa ecuación, la normal, me va a quedar que la normal, el módulo de la normal, es igual al peso. Eso es lo que dice esa ecuación. Y el peso, sabemos que vale, ¿cuánto vale el peso? Vale, me lo dice el enunciado, vale 20 newtons, ¿sí? Así que esto vale 20, ¿ok? Tenemos el valor de la normal, bien. En el eje X, ¿qué pasa? En el eje X, cuando yo hago la suma de todas las fuerzas, fíjense que en el eje X solamente hay dos fuerzas, ¿sí? Hay dos fuerzas. Está la fuerza F, que es la fuerza que yo aplico, y está la fuerza de roce, que se opone, ¿sí? Entonces me va a quedar F menos la fuerza de roce igual a la masa del cuerpo por la aceleración del cuerpo, ¿sí? Esa es la segunda ley aplicada al eje X, ¿ok? Fuerza menos la fuerza de roce, y eso tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Y acá nadie me ha dicho nada, me deberían haber tirado la oreja hace rato. Esta aceleración que aparece acá es obviamente aceleración en el eje horizontal, es la aceleración del eje X, ¿ok? Porque estamos hablando en el eje X, estamos haciendo eje por eje, ¿sí? En el eje Y la aceleración es 0, y de ahí viene que la normal sea igual al peso y me dé 20, ¿sí? En cambio, en el eje X tengo la suma de todas las fuerzas, la fuerza aplicada a F, le tengo que sumar la fuerza de roce, que es esta rosada que aparece ahí. Tiene un signo negativo porque apunta hacia la izquierda, simplemente por eso. Y toda esa suma me tiene que dar M por A. Ahora bien, ¿cuáles son los valores que yo tengo para poder seguir desarrollando el problema? La fuerza de roce, perdón, la fuerza aplicada, esa fuerza vale 18 newtons, ¿sí? Así que esto sería 18. La fuerza de roce, no tengo idea cuánto vale todavía. Tengo que hacer un cálculo antes. Pero lo que yo sé es que la fuerza de roce vale mu, ¿sí? Mu por la normal. Y mu, que es el coeficiente de roce, en este caso cinético, mu es igual a 0.4, ¿sí? Así que acá me va a quedar 0,4 por la normal. Y la normal, yo me di cuenta en la suma de fuerza en el eje Y que la normal es igual al peso. Así que acá me queda 0.4 por 20, ¿sí? Esa es la expresión, ¿ok? Y eso tiene que ser igual a la masa del cuerpo por la aceleración. Ahora, la masa del cuerpo, ¿cómo yo la voy a obtener? Y en realidad es bien sencillo. Esa masa yo la voy a obtener del peso del cuerpo. ¿Por qué? Porque lo voy a escribir acá. El peso, que es igual a 20 newtons. No estoy anotando las unidades de medida, solamente los numeritos. Ya sé, cualquier físico matemático me tiraría las orejas por esto, pero es solamente por cuestiones de espacio, ¿ok? El peso, que son 20 newtons, tiene que ser igual a la masa por la aceleración de gravedad. Pero el valor de la aceleración de gravedad me dice explícitamente el problema que vale 10, ¿ok? Así que esto me va a quedar igual a la masa por 10. Y despejando la masa de esta ecuación, me va a quedar que la masa vale 2 kilogramos, ¿sí? ¿Ok? Por lo tanto, exactamente. Por lo tanto, la masa vale 2, ¿sí? Esa masa vale, voy a cambiar el color, perdón. Esa masa vale 2 kilogramos, ¿sí? Así que vamos a llegar a la ecuación siguiente. Vamos a llegar a la ecuación. Voy a borrar un poquito el dibujo. El dibujo lo voy a borrar por un momento.
Un segundo para poder terminar el cálculo. Entonces tenemos que 18 menos 0.4 por 20 tiene que ser igual a 2 por la aceleración, ¿sí? Despejando la aceleración, entonces me queda 18 menos 0.4 por 20, eso es lo mismo que 8, ¿no es cierto? Así que me queda 10 dividido por el valor de la masa, que en este caso es 2, ¿sí? Por lo tanto, la aceleración es 5 metros partido por segundo cuadrado. Así que efectivamente es la letra C, ¿sí? Resumen del problema, ¿cómo lo hicimos? Hicimos lo siguiente. En primer lugar, diagrama de cuerpo libre, encontramos las fuerzas, peso, normal, fuerza aplicada, fuerza de roce, ¿sí? Calculamos, eso es lo primero. Paso número 1. Paso número 2, calcular la fuerza neta en el eje X y en el eje Y, ¿sí? Por separado. En el eje X nos dimos cuenta que la fuerza neta es 0, porque el cuerpo no se mueve en ese eje. Y por la segunda ley de Newton, esto tenía que ser igual a la normal menos el peso, ¿sí? En cambio, en el eje X, el cuerpo sí se mueve, por lo tanto, M por A va a ser igual a la suma de todas las fuerzas en el eje X, y en este caso es F menos la fuerza de roce, ¿sí? Ese era el paso número 2. Y el paso número 3 viene de calcular la masa, en primer lugar. La masa es igual a M por G es igual al peso, ¿sí? Nosotros sabemos cuánto vale el peso, 20 newtons, sabemos cuánto vale G, 10 newtons, por lo tanto podemos calcular la masa, nos da 2 kilogramos, y eso es lo que vamos a ocupar, ¿no es cierto?, acá, ¿sí? Esa es la masa que ocupamos acá. La fuerza F la conocemos, es un dato, y la fuerza de roce es igual a el coeficiente de roce cinético, ¿no es cierto?, mu por el valor de la normal. Eso es el valor de la fuerza de roce. ¿De dónde sacamos la fuerza normal? De la ecuación del eje X, de esta ecuación. Así que tenemos todas las ecuaciones, ¿cómo se llama? Tenemos todas las ecuaciones como para realizar el problema. ¿Ok? Bien, sigamos con el siguiente problema. Dice lo siguiente. Este es del año 2005. Dice, por una superficie horizontal, un cajón es arrastrado con una velocidad constante. Fíjense, vamos subrayando de inmediato los datos del problema. Velocidad constante, mediante la acción de una fuerza horizontal de magnitud F, ¿sí? Otro dato importante. Entre el cajón y la superficie existe roce, ¿sí? Esa es otra cosa importante. De acuerdo a esto, se afirma lo siguiente. La fuerza de roce es de igual magnitud que F. Número 2. La fuerza de roce es menor en magnitud que F. Y número 3. Al dejar de aplicar la fuerza F sobre el cajón, cesa inmediatamente la fuerza de roce. Veamos qué es lo que ocurre. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Qué dicen ustedes? Voy a darle un poco de tiempo. Vamos a ver cuál es la correcta. Vamos a ir viendo alternativa por alternativa, ¿ok? Ya, alternativa A dice solo 1, alternativa B solo 2, alternativa C solo 3, alternativa D solo 1 y 3, alternativa E solo 2 y 3, ¿ok? Acá estoy viendo que la alternativa que está marcada en el PPT no es la correcta, de nuevo, creo que se corrieron los cuadraditos que indican la solución. Voy a analizar alternativa por alternativa para que veamos cuál es la correcta. Dice, la fuerza de roce es igual en magnitud que F. ¿Cómo podemos saber esto? ¿Por qué? La alternativa 1 efectivamente es correcta, ¿ok? La 1 podemos decir que es correcta. ¿Por qué? Porque la suma de fuerzas en el eje horizontal va a ser F menos la fuerza de roce, ¿sí? Acuérdense que la fuerza de roce se opone al movimiento cuando yo aplico una fuerza. ¿Ok? En este caso la fuerza de roce es un roce cinético, ¿ya? Para que vayamos utilizando el lenguaje. La 1 es verdadero, ¿por qué? Porque la suma de fuerzas tiene que ser igual a 0. ¿Por qué yo sé que la suma de fuerzas es 0?
porque me dicen que la velocidad es constante, ¿sí? Si la velocidad es constante, inmediatamente yo sé que la aceleración es igual a cero. Por lo tanto, la fuerza neta va a ser cero, ¿sí? La suma de todas las fuerzas. ¿Eso qué me dice? ¿Qué me dice? Que F menos la fuerza de roce va a ser igual a cero, ¿sí? Por lo tanto, la fuerza de roce es de igual magnitud, ¿ya? O sea, el valor de la fuerza de roce va a ser igual a la fuerza que estoy aplicando, sí, efectivamente. Así que la 1 es correcta, de acá viene, ¿sí? Si despejo la F, me va a quedar que F es igual a la fuerza de roce. Ojo, y lo vuelvo a recalcar, lo que dice eso es que la fuerza tiene el módulo, el valor de la fuerza de roce, ¿sí? El largo de la flechita. No que la fuerza sea igual a la fuerza de roce vectorialmente, porque sabemos, es claro de hecho de la figura, que las fuerzas apuntan en direcciones contrarias, por lo tanto una tiene un signo positivo y el otro negativo, así que no son iguales las fuerzas, pero sí tienen igual módulo, eso es lo más importante. Ahora, número 2 dice, la fuerza de roce es menor en magnitud que F. Esto es incorrecto, porque si fuese menor, entonces la suma de todas las fuerzas me daría distinto de cero, ¿no es cierto? Y la tercera alternativa, dice, al dejar de aplicar la fuerza F sobre el cajón, cesa inmediatamente la fuerza de roce. Y esa alternativa dice, F menos F de roce, lo mismo que decir que la fuerza neta sea... No. Fn es la fuerza neta, ¿sí? Por lo tanto, lo que estoy diciendo que F menos Fr igual a 0 es que la fuerza neta en el eje X es igual a la suma de todas las fuerzas, por lo tanto eso es igual a F menos fuerza de roce, pero yo sé que la fuerza neta es igual a 0, y de ahí viene esta ecuación que aparece acá, ¿sí? De ahí viene, ¿bien? Pero la fuerza neta no es igual a la fuerza de roce, ¿sí? Eso es otra cosa que tienen que olvidar también, ir dejando de lado esa idea de que la fuerza aplicada es igual a la fuerza neta. No, eso está súper mal. La fuerza neta es la suma de todas las fuerzas, ¿sí? En este caso, la fuerza aplicada es la fuerza F, ¿sí? Y la fuerza F no es igual a la fuerza neta. La fuerza neta es igual a 0, porque la aceleración es 0, ¿sí? Lo que aparece acá, la aceleración es 0. Por lo tanto, la fuerza neta, que es la suma de todas las fuerzas, en este caso, la fuerza aplicada menos la fuerza de roce, va a ser 0, ¿ok? Sí, sigue existiendo normal, pero en este caso la normal no nos interesa para nada, porque el movimiento ocurre en el eje horizontal, ¿ya? Lo que pregunta Víctor Hugo, si existe normal, sí, existe normal porque el bloque está sobre una superficie horizontal, ¿sí? ¿Ok? Está en contacto con la superficie. Recuerden, la normal siempre va a existir cuando hay un contacto con superficie. La alternativa 3 dice, al dejar de aplicar la fuerza F sobre el cajón, cesa inmediatamente la fuerza de roce. Y la verdad es que esa alternativa es correcta. ¿Por qué? El roce siempre se va a oponer a la fuerza aplicada. Por lo tanto, cuando yo no esté ejerciendo una fuerza sobre el cuerpo, independiente de que si se mueve o no se mueve, pero si yo no aplico una fuerza, ¿sí?, no va a aparecer una fuerza de roce. La fuerza de roce aparece cuando yo estoy intentando mover el cuerpo. Por lo tanto, la 3 también es correcta. Así que la alternativa correcta es la D. Solo 1 y 3. ¿Sí? Esa es la correcta. ¿Qué dice? Pero no hay movimiento sin fuerza. Claro, ese es el asunto. Hay dos situaciones cuando la fuerza neta es 0. ¿Sí? Hay una situación cuando la fuerza neta es 0, la aceleración es 0, porque la velocidad es constante igual a 0. ¿Sí? Eso significaría que la fuerza aplicada es igual a la fuerza de roce estático. ¿Sí? Pero yo estoy aplicando una fuerza. ¿Ok? Y aparece esta fuerza de roce estático. Voy a volver a aparecer en pantalla. Sí. Hay que ¿cómo se llama? Hay que distinguir esas dos cosas. Estoy leyendo una pregunta. A ver, voy a primero partir por la acotación de Sofía. Dice, es como si empujáramos una caja y si dejamos de empujarla, o sea, de aplicar la fuerza sobre la caja no se va a mover. No, acá hay que tener cuidado con
con las aseveraciones, porque son dos problemas completamente distintos. En primer lugar, la fuerza de roce, yo les decía que hay dos tipos de fuerza de roce, y acá ya estamos como haciendo un cierre de la clase. La primera fuerza, que es la fuerza de roce estático, aparece cuando yo empujo algo, estoy aplicando una fuerza, pero no logro moverlo, ¿sí? No logro mover el cuerpo. ¿Eso por qué ocurre? Porque hay una fuerza aplicada, por ejemplo hacia un lado, y hay una fuerza que se opone, aparece una fuerza que se opone, y esa es la llamada fuerza de roce estático, ¿sí? Y se llama estático porque es un roce que se opone a una fuerza que estoy aplicando, pero el cuerpo todavía no logra moverse, ¿sí? Y si ustedes hacen la suma de fuerzas, les va a dar una fuerza neta cero, porque la velocidad es constante igual a cero, todavía no logro mover el cuerpo. Ahora, hay otro tipo de... ¿cómo se llama? Otro tipo de fuerza, que es la fuerza de roce cinético, ¿sí? La fuerza de roce cinético es cuando yo estoy empujando un cuerpo, ¿sí? Perdón, me acabo de dar cuenta, no, acá hay un error acá en la pregunta. Sí, yo me equivoqué acá, la 3 no es correcta, así que no es la D. Les voy a explicar por qué. La 2 sabemos que es incorrecta. ¿Sí? La 2 es incorrecta porque la fuerza de roce es menor en magnitud que la fuerza aplicada. Eso implicaría que la fuerza neta es distinta de cero, por lo tanto tiene una aceleración, y eso implica que va aumentando su velocidad, ¿no es cierto? Así que la 2 es incorrecta con respecto al enunciado que aparece ahí. El otro tipo de fuerza de roce que puede existir es la fuerza de roce cinético, ¿sí? Y es cuando yo estoy empujando algo, y logro moverlo, ¿sí? Y existe un movimiento. Ahora, cuando existe un movimiento y hay un roce, ¿no es cierto? Yo sigo empujando con cierta fuerza. ¿Qué es lo que va a pasar? Pueden pasar dos cosas, ¿sí? Puede pasar que la suma de esas dos fuerzas, la fuerza aplicada y la fuerza de roce cinético, sea distinto de cero, o sea, puede ser que la fuerza que yo esté aplicando sea mayor que la fuerza de roce, ¿sí? Cinético, y eso significa que la fuerza neta va a ser distinta de cero, ¿no es cierto? ¿Y eso qué significa? Que va a haber una aceleración, o sea, el cuerpo va a ir aumentando su velocidad. Esa es una alternativa. La segunda alternativa es que la fuerza que yo aplico, a pesar de que el cuerpo se esté moviendo, sea igual a la fuerza que se opone al movimiento, ¿sí? Entonces, ¿eso qué significa? Que la suma de las fuerzas va a dar cero. Y eso también tiene mucho sentido, porque lo único que está diciendo es que la fuerza aplicada en módulo es igual a la fuerza de roce que se opone, y la suma de fuerzas es igual a cero, porque el cuerpo tiene una velocidad constante, ¿sí? Esa es la segunda opción, ¿sí? Que la fuerza de roce cinético sea igual a la fuerza aplicada, me indica que la velocidad es constante del cuerpo. ¿Por qué? Porque la suma de fuerzas, o sea, la fuerza neta, es cero, y eso significa que la aceleración es cero, y eso significa que la velocidad es constante, ¿sí? Entonces son dos cosas. Ahora, la alternativa 3 yo la había puesto buena, y me equivoqué, perdón, error mío, todos nos podemos equivocar. Pero ¿por qué la 3 es incorrecta? Porque la 3 está diciendo lo siguiente. Si estamos empujando el cuerpo, ¿ya? Y sabemos que va con velocidad constante, eso significa que la fuerza de roce cinético que se opone a la fuerza que yo aplico es de igual magnitud que F, ¿no es cierto? Eso es lo que dice la alternativa 1, por eso es correcta. Ahora, imagínense que yo estoy empujando y yo suelto dejo de empujar el cuerpo. Lo que va a pasar es que el cuerpo iba a llevar una cierta velocidad, ¿no es cierto? Y cuando yo dejé de aplicar la fuerza,
va a empezar a desacelerar, ¿sí? Esa desaceleración o esa aceleración, en ese caso, que genera una disminución de su rapidez, es justamente una fuerza que se está oponiendo al movimiento. Y ahí la única fuerza que se está oponiendo al movimiento es la fuerza de roce, ¿sí? Es el roce con la superficie la que está haciendo detenerse al cuerpo, ¿sí? Está haciendo frenar al cuerpo. Por lo tanto, la alternativa 3 lo que está diciendo es incorrecto, porque si yo estoy empujando algo que tiene la misma fuerza estoy empujando algo con una fuerza igual a la fuerza de roce, pero en sentido contrario, por eso va con velocidad constante. Si yo suelto el cuerpo va a seguir moviéndose con una velocidad, pero va a ir disminuyendo su velocidad. Por lo tanto, va a tener una aceleración negativa. ¿Y qué es lo que está generando esa aceleración negativa? O mejor dicho, una desaceleración, no necesariamente tiene que ser negativa, perdón. Va a ser justamente la única fuerza que está actuando sobre el cuerpo, que es la fuerza de roce, ¿sí? Por lo tanto, la alternativa 3 es incorrecta. Cuando yo dejo de aplicar la fuerza F, va a seguir existiendo una fuerza de roce, y esa es justamente la que va a frenar al cuerpo. Ahora, cuando el cuerpo se frene totalmente, completamente, ahí va a desaparecer la fuerza de roce, ¿sí? Entonces, la fuerza de roce, si ustedes se dan cuenta, voy a desaparecer un poquito, si ustedes se dan cuenta, la fuerza de roce, y con esto vamos terminando, la 3 entonces es incorrecta, ¿sí? Por eso la alternativa correcta es solo la 1. La fuerza de roce entonces, a modo de resumen, aparece en dos ocasiones. En primer lugar, claro, es incorrecta porque dice inmediatamente, ¿sí? Y eso es incorrecto. Cuando yo elimino esta fuerza, ¿sí? Cuando yo mato esa fuerza, no la estoy aplicando, pero el cuerpo se está moviendo, lo que va a hacer que se frene es efectivamente la fuerza de roce, ¿sí? Que se opone al movimiento, ¿sí? Entonces, para ir cerrando la fuerza de roce, en primer lugar, ya sabemos que se calcula como la multiplicación de... la fuerza de roce entonces va a ser la multiplicación del coeficiente de roce por el valor de la normal, de la fuerza normal, en primer lugar. Y en segundo lugar, sabemos que hay dos tipos de fuerza de roce, ¿no es cierto? Un roce estático, que es cuando yo estoy aplicando una fuerza pero no logro mover el cuerpo. Y ahí, ¿cómo se llama? Va a generar que la fuerza neta es cero, ¿sí? Porque la velocidad es constante igual a cero. Y el segundo tipo de fuerza de roce es cuando yo empujo un objeto, hay roce con la superficie, pero es un roce que nosotros le llamamos el roce cinético. Entonces, en la fórmula de la fuerza de roce tenemos que ocupar el coeficiente de roce cinético, ¿ya? Tengan cuidado con eso. Otra cosa, la fuerza de roce cuando aparece, va a aparecer cuando yo estoy aplicando una fuerza, se intenta oponer a esa fuerza, pero también, como es el caso de este problema, cuando yo, por ejemplo, logro mover un cuerpo, hay roce con la superficie y, por ejemplo, yo dejo de aplicar la fuerza, pero el cuerpo lleva una velocidad, entonces tiene movimiento, la fuerza de roce se va a oponer a ese movimiento, ¿sí? Entonces son dos situaciones donde puede aparecer roce, ¿sí? Cuando yo estoy aplicando una fuerza, va a aparecer un roce que se opone a eso, se opone a esa fuerza, y también va a haber un roce cuando yo estoy empujando algo, logro que ese algo se mueve, por ejemplo ese bloque, esa masa, ese cuerpo, ese auto, da lo mismo, logro que se mueva, y por ejemplo va a llevar cierta velocidad y yo dejo de aplicar una fuerza como este problema, ese cuerpo va a ir con velocidad, pero si hay roce con la superficie se va a ir frenando, ¿no es cierto? Por lo tanto, ahí se va a ir disminuyendo su valor de la velocidad, por lo tanto su rapidez, y eso es lo que nosotros le llamamos la desaceleración, ¿sí? La desaceleración en el fondo ocurre por fenómenos de roce, principalmente. Eso. Quedó pendiente un problema, lo vamos a seguir viendo en la próxima clase. Yo creo que ya estamos en la hora, sí. Me pasé un par de minutos. Si tienen dudas, consultas, por favor,
déjenlas en el video del canal de YouTube de Puntaje Nacional. Yo trato de, si bien no las puedo responder de inmediato en el mismo video, pero puedo responderlas en la clase siguiente. Así que eso, chiquillas, chiquillos, harto ánimo y que tengan una buena semana, lo que queda semana, y que tengan un muy buen fin de semana. ¿Ya? Eso. Chao, que estén bien.